Pe amongoraje popete mbovavái oiporãvéva. Ynambo. Ohojehína yrekátu pasỹ henda'ári imemby Jesús ha pypa'ũme kuarahy ojekávo ijapére otiri yvégui ijahy'o. Sapy'ánte hyapu ynamby hapépe ha iveve tarovakuégui oñemondýi henda ha ojevy hikuái ykuarapégui. Oñeko'õi tupãsy ha ohauvo kóicha. Águi rire tandey'uhéi che memby ha che orey'uhéi háicha. Ha okýramo añoite totyky nde ahy'ópe ama resa reporomondýise poĩ peve. Un ratito. Ha upe asajépyte akúguive ynamby okyrõnte ho'úva oikógui kuña hekópe. Profe, Sí. yo te digo nomás que tipo esperes hasta las 6:10 por ahí, porque si no van a seguir entrando. Porque ¿Verdad? viste que algunas personas Sí. se confundieron, yo también, porque yo soy del G1, porque yo me había cambiado a la mañana, pero yo no me acordaba que era del G1, así que en la anterior clase de la semana pasada yo no estuve. Por eso yo estoy viniendo a recuperar, y parece que muchos de mis compañeros se confundieron también. Ah, ya. Y por eso, y ahora mandaron el link por el grupo para que puedan recuperar la clase. Bueno. ¿Cierto, sí, profesora? A mí me pasó lo mismo. Bueno. Ok, voy a esperar un ratito más entonces para que entren todos, para empezar. Sí, porque si no, tengo que de vuelta volver a empezar cuando van entrando, ¿entienden? Entonces, para hacer todo igual, vamos a hacer eso. Vamos a esperar un rato, no hay problema. Problemas a plata en Ayahuareco y voy, como se dice un refrán. Por el cambio de días es lo que se confundieron, ¿verdad? Lo más probable. Sí. Porque ahora ya hay hasta G4. O sea que empezaron ustedes G1, G2. Ahora ya hay G3 y G4 también. Entonces, bueno, vamos a esperar un ratito entonces. Pero no se preocupen que cuando se termine el colegio, en la semana se van a tener luego más clases, ¿entienden? O sea que no se preocupen de que van a recuperar nomás luego todo. Porque después se hace como una retroalimentación otra vez. ¿Entienden? Antes de que terminen. Se hace otra vez una retroalimentación, así que por eso no se preocupen. No crean que no van a recuperar. Y vamos a ver, porque hay otro grupo que comienza en diciembre y otro en enero hasta antes del examen. Pero ustedes se están adelantando ya. Después ya van a poder, una vez que ustedes terminen esto, ustedes por su cuenta ya pueden seguir estudiando en su casa. Hola, profe. Hola, ¿qué tal? Bien. Ya enseguida, estamos esperando que se unan un poco más y ya empezamos, ¿sí? Porque hay algunos que parece que se confundieron, me están diciendo. O no sé qué pasó. ¿Se confundieron de grupo o qué pasó? Sí. Va a haber otro examen como tuvimos la otra vez. Sí. Varios exámenes, o sea, varias pruebas le van a tomar.
para que ustedes practiquen también con eso. Ya. Por eso no Gracias. se preocupen. Sí, Profe, yo era el que estaban diciendo que... Yo era el que estaban diciendo que me confundí, pero no me dejaron no me entrar. Ahora parece que ya me dejó. Qué raro, porque yo le estoy aceptando a todos. Acá me figuran 43, ahora están 44 conmigo. Profe, yo me di cuenta que llega tarde la solicitud porque una vez a mi compañero era que me avisó que la acepten, le avisé a la profe y no llegó ninguna solicitud. Qué raro. Y a veces también, ¿sabes qué? Depende mucho también de la señal de internet. Viste que a veces está baja la señal y a lo mejor ahí lo que hay problemas. Yo considero eso. Pero no sé qué otro problema podría ser. Porque cuando tiene poca señal, pues está más lento. Por eso seguro. Bueno, ahora ya podemos empezar, ¿verdad? Yo creo que sí, profe. Sí, creo que de repente hay algunos que tarde nomás luego ya entran. O sea que algunos antes de terminar entran. No sé por qué motivo, pero... Bueno, entonces, ya huerecojina coa peñan de moñera, geraba unambu. Voy a volver a leer. Ustedes también sigan para que me digan después si entienden qué es lo que dice ahí, ¿verdad? Ojo yejina ureka tupasu genda ari. Y membu Jesús apupa ume. Guaraju oyekabo y yapere otiri. Ujeiwi y yahu o. Sapu antes japu unambu japepe. Ha y bebé tarovakue oñemondui genda ha oyevu hikuai ukua rapeu. Oñeko oi tupasu ha ohauvo koisha. Awirire tande ujei shemembu hashe ore ujei haisha. Aokyramo añoite totuky de ahy'ópe. Amaresa reporomondyse poípeve. Ha upe asaje pyte akúguive ynambu okyrõnte ho'úva oikógui kuña hekópe akói iñakãhatã ha oporomondyse. Ha upe asaje pyte akúguive ynambu okyrõnte ho'úva oikógui kuña hekópe akói iñakãhatã ha oporomondyse. Ajeve ku mbyry'ái vai rohikóne ñahendúva ynambu ituruñe'ẽpo'i pukúpe ombokuasévaicha arai ha omboguarara ama. ¿Entendieron más o menos que esta es una leyenda, verdad? La leyenda del Unambú. Más o menos entendí, profe. Según tengo entendido, le asustó a la Virgen y ahora el pájaro no puede tomar agua. Sí, porque ellos, la Virgen se iba con su hijo, ¿verdad? Sobre Genda Ari, dice, sobre un caballo, ¿verdad? Y cuando estaban por llegar donde había el agua, Unambú les asustó con su vuelo acelerado, dice. Entonces se dio la vuelta al caballo y les llevó hacia otro lado otra vez, ¿verdad? Entonces por eso se enojó la Virgen con él, con el ave, ¿verdad? Y entonces desde esa vez dice, solamente cuando llueve ella puede beber, o sea que así gotitas nomás luego dice, que caen en su pico, eso nomás es lo que puede.
y parece que de repente ella así con su Ituruñepo y Pucupe, dice, así Con su anuncia canto. cuando, sí, cuando va a llover. Así dice, esa es la leyenda. Interesante, nunca había escuchado de esta leyenda, siendo que yo ¿En tengo un libro serio? de leyendas. Sí, esta es una leyenda famosa de Unambu. Casi siempre suele salir en los exámenes. O sea que en algún texto de guaraní se suele encontrar esta leyenda. No sé, profe, estos 3 últimos años, séptimo, octavo y noveno, todos mis exámenes finales fueron Urutaú. Ah, Ya, cambian un poco, sí. ya. Sí, no es Urutaú, es Caraún. Caraún es lo que es más Sí, famoso. ese también Otro de muchísimo los ya me famosos. pareció. Ese también Sí, muchísimo ya me pareció. sí. Bueno, dice, Muñerame iba oiko, ara ro ueterei llave, ara jacueterei llave, ara ro huecui llave. ¿Cuándo sucedió? ¿En qué? Ahí lo que dice, ¿en qué estación? Pregunta, ¿verdad? ¿En qué estación del año? Dice, Cuarajú, Oye, Cabo, Illapere, Otirí, dice. Eugeiwi, Iyahu. Sería Arajacotereilla, ¿ves? Sí, exactamente. Arajacoterella, porque dice, ahí se refiere al sol como estaba, ¿verdad? Y eso es lo que les hizo tener mucha sed a ellos. Abate Cuera Muñera Mehuajae. Personaje principal es Abate de Cuera, no se olviden. Inambu, ¿ah? Unambu. Ah, Unambu. sí. 3. Ñeyayu y Catuba Añetehuajae. O sea que una oración que puede ser verdadero lo que está diciendo es Inambu, sí. Antes de Apu Jesús dice Unambu Ombu Guaraná. ¿Qué es un ambu? Es Un pájaro. un pájaro que tiene las patas largas. Después dice Moñera Cuara Poiteja Tupasun Ojoba Ureka Unambu Iyu Tereiva Unambu Omondui Tupasu Renda. ¿Cuál va a ser la idea ahí central? ¿sí? Profe, ¿por qué tiene C? ¿Qué? ¿Por qué tiene letra C para seleccionar? Ahorita me acabo de dar cuenta. A, B, C dice. Sí, y no tenía que ser A, H. Sí, pero igual se puede utilizar el alfabeto del castellano o del guaraní, no hay problema con eso. Dentro Ok. de los pedidos, eso no hay ningún problema. Les puede aparecer así o con el alfabeto guaraní. Ok, entonces es la tercera opción, creo. Sí. A ver un poco. Ahí dice, ojo yejina ure katu pasun genda ari y membu Jesús apu paume. O sea, ¿dónde iba, verdad? ¿Cuál les parece que fue lo más importante ahí? ¿Qué pasó? O sea, una idea como el tema. Tupasí, Parece que Ojoa y era irse, que se fueron a buscar agua o el susto que recibieron y regresaron. El susto, creo. Unambu Omondi Tupasí Lenda. No, ese fue el primero. Pero Tupasí, lo más Ojoa y importante es que ellos se van a buscar el agua.
¿entendés? O sea, por el camino les pasó eso, pero lo que ellos querían alcanzar, digamos, es el agua. O sea, y por ese motivo lo que ella se enojó, ¿verdad? Porque se dio la vuelta otra vez el caballo de ellos porque se asustó, les asustó a todos. Entonces, ahí, a propósito, luego se pone así esas dos ideas. Bueno, tres son en realidad, ¿verdad? Pero ese Unambú y Yujetereiba está descartado porque no era Unambú, ¿verdad? Entonces hay dos lo que son parecidísimos y casi siempre así salen las opciones, ¿verdad? A veces si tiene 4 opciones, de repente 2 o 3 son muy parecidos. O sea que a eso se le llama Paco Bapire, o sea, se nos pone Paco Bapire, ¿verdad? Entonces, tenemos que leer e interpretar bien cuál es lo más importante ahí. O sea que el tema, la idea eje. Para mí es A. Puede ser. Sí. Tu pasó ojoba ureka. Después dice en el 5 ya ñello yo huerecoba ñete miandú ñagendú baja imagen sensorial, ¿verdad? Ñagendúba es auditiva. Unambú y turuñepo y membú Jesús apupa ume hasta yepute acuide. El ¿Cuál va a A. ser? Sí, muy bien. Con añe aputepe ja eñe yuruwa. El B. Ay, perdón. Asaye pute. Sí. Profe, yo igual. Ñeteba, atiendan, es verbo lo que pide, ¿sí? Es una acción. Entonces dice. El B, profe. Hoy Kowi. Sí, ese es. Porque tiene que ser una acción, o sea, asaye no es. Asaye sería un adverbio de tiempo. Y japepe se refiere al camino, es un sustantivo. Bueno, ñeteba ojo yejina, ¿cuál es la que utiliza jina? Ara. Agaguapucupe. Pucupe, muy bien. Aran aguapucupe es la que utiliza la partícula ina o jina. Entonces corresponde a la A. Y bebé tarobacuehuija ñete ya botobeba, ñete ya boguaba y ñete ya maisha guava. C. Baichaguaba. Sí, sería un adverbio de modo. Muy bien. Acuérdense que tiene que estar nuestro verbo, ¿verdad? Y al lado el adverbio, porque el adverbio de modo nos cuenta cómo sucede la acción, ¿sí? Entonces está correctísimo esa opción. No se olviden eso, cuando es adverbio de modo, tiene que estar el verbo, la acción y al lado el adverbio, lo que nos cuenta cómo sucede la acción. Coñe yo ayu o huerecoñe este miandú ñañanduba, dice. Ñañanduba sería Táctil. táctil. Tu pasé genda ari totuku de aju ope ama ku mburu ayeterei llave. C. A. C sería
Porque el sol, ¿verdad? Cuando se siente mucho calor es como que hasta el hueso más o menos sentimos. Entonces sería, el otro es tu pasungenda ari, más bien correspondía a visual, correspondería, ya que shabbat. Y totuku de aju ope sería gustativa, ¿verdad? Un ratito. Parece escuchar que alguien quiso entrar. Bueno. No, profe, alguien Después escribió. dice... ¿Mm? Que alguien escribió. ¿Y quería entrar? No, el sonido de que alguien escribió nomás es. Ya. Bueno, después dice... ¿Qué dice? Eso ya está, ni temiendo ñeñando. El 10 ya. Con añe es aputepe a hetero, usa ya pu. Eso vamos a hacer después un ejercitario sobre eso. ¿Se acuerdan la clasificación de los sustantivos, verdad? Según su morfología, se refiere a la forma de uso de la palabra que es sustantivo, ¿verdad? Si es tero usayatei, tiene una sola forma de uso. Si es usayakoi, tiene dos formas de uso. Si es usayapu, tiene tres formas de uso. Como tesa, resa, gesa. Si es usayakoi, es tuba, iru, ¿verdad? Profe, Si es, sí. entonces el A, Rapewi Cuaraju Unambú, dice. ¿Cuál va a ser? el A, Rapewi. Ah, ¿y cómo se dice? ¿Cómo son las formas de pronunciar eso? Tapewi, Rapewi y después dice Japewi, creo, ¿no? Muy bien, excelente. Tape, rape, jape. Muy bien. Después vamos a hacer ese ejercitario. O sea, un texto vamos a analizar donde vamos a sacar todito esto que estamos dando. Bueno, dice, moñera, a moñe eva cueja va de página pea, mombe una es cuento, mombe upu es leyenda y mombe uwa es mito. Mombe upu. Mombe upu, porque es una leyenda. Muy bien. 12. Ajesha cuamba epa oiko moñerame. Akoi iñakajata unambu. Oye hina ureka tupasu. Oñe con hoy tupasu. El B es, profe. Sí, el B. Sería, maepoico sería hecho, ¿verdad? Pide un hecho ahí. Se refiere a hecho, es maepoico. Oyejina, ureka, tu paso. Y eso es lo que corresponde. ¿Hay alguna pregunta con relación a esto? Profe. Bueno. Vamos al siguiente entonces. Castellano o guaraní. Vamos a ver un poco qué dice sobre el castellano y el guaraní. Peaja es niña, neñe, es güera, ¿verdad? Ñande ya güere como coñe, Paraguay. Ñandeja es ina teta o güere como coñe, Somos país bilingüe. Bueno, dice, ñaneretánico jeracua teta ambuere iñe coinja.
Ipupe oñeñe'ẽha castellano ha guarani. Upeichaite kohína. Ág̃akatu ñande ndajahechakuaái og̃uahẽva ñane retãme. Ndohechakuaái upéva. Ndaipórigui mba'e haipyre castellano ha guaraníme. Ha upévarãmo'ã ñande táva ñane retã rova. Opa mba'e jajapova'erã mokõive ñe'ẽme. Mokõive ñane ñe'ẽre ñamba'apova'erã. Mokõivéva oĩva'erã ojoukére. Ág̃akatu guarani ñaipytyvõva'erã jepe jahecháma jahávo michĩ ñame'ẽ chupe juruja ha oñemoakãse. Mbaretéma ohóvo. Mbeguekatúme oñemoĩma ohóvo castellano okére. Pokámo'ĩ umi nohendusevéimava guaranígui mba'eve ha oñembohete ohóvo umi oñemoarandúva pype. Hetámo'ĩ iñe'ẽkõiva. Po akãraku oĩvahína guaraníre naikãngýiramo pya'ete ñag̃uahẽtahína ñane rembipotápe. Oĩhaguéicha ñane retãygua iñe'ẽkõi añetéta. Ñamba'apova'erã mokõive ñane ñe'ẽre. Ha tekotevẽma ko'ág̃a ñamoĩ kuatiáre mba'épa jajapóta ha mba'éichapa heta mba'e oikókuri. Ág̃akatu py'aguapy porãme jaguapyva'erã oñondivepa jahechajey ko'ã oikóva ha mba'épa ikatu jajapove. Ikatúnepa ñamoakãrapukoe, ta'ãngambyry ha kuatiahaipyre jarakuérape. Jahecha nome'ẽvéi pa'ũ guaraníme ikatu hag̃uáicha okakuaa pya'eve. ¿Entendieron algo lo que dice? ¿Algo entendieron? Yo no. Yo tampoco, profe. Nada, luego. La verdad que no, profe. Bueno, voy a traducir por párrafos. Gracias, profe. Dice, ñaneretánico herakua tetambuere iñekoiha ipupe oñeñeja castellano a guaraní. Dice que en nuestro país se nos conoce porque somos un país bilingüe donde hablamos castellano y guaraní. Y luego dice upeichaite nikojina, o sea que ahí afirma que es así, ¿verdad? Ág̃akatu ñande ndajahechakuaái. Y dice que ahora nosotros no sabemos ver, dice. Og̃uahẽ ñaneretãme ndohechakuaái upéva. O sea que los que llegan a nuestro país no ven tanto eso de que somos un país bilingüe, lo que dice ahí. Ndaipórigui mba'e haipyre castellano a guaraní. O sea que, porque no hay tantas cosas escritas en guaraní, dice, ¿verdad? Ha upeva'erãmo'ã. Ha upeva'erãmo'ã ñande táva, ñane retãrova. O sea que tendríamos que tener muchas cosas escritas en castellano y guaraní, ¿verdad? Porque de hecho que un extranjero, si quiere leer algo en guaraní
guaraní no va a poder, ¿verdad? Va a tener que estar escrito en castellano y en guaraní, y si es que maneja el castellano va a poder leer, ¿entienden? Pero de repente hay libros también que ya se tradujeron, por ejemplo, una obra, un libro en alemán, ¿verdad? Se tradujo al guaraní, o sea, del alemán al guaraní. Hay ya obras así también, ¿verdad? No solamente del castellano al guaraní. Entonces, de repente podemos encontrar también en inglés, ¿verdad? Que se tradujo al guaraní justamente para los extranjeros. Porque ellos, de repente, la mayoría de los que vienen aquí por alguna misión, lo primero que hacen es estudiar el idioma guaraní porque se van a trabajar por el interior, ¿verdad? Entonces, tienen que manejar el idioma para que puedan entender lo que les dice, inclusive ellos para que se puedan hacer entender, ¿verdad? Bueno, y dice que eso debería de haber sido nuestra cara, ese ñaneretaro. O pamba, yayapova era mocoideña m. Dice que todo lo que hacemos tenemos que hacer en los dos idiomas. Mocoide, ñaneñe, ere, ñamba, povaena, debemos trabajar por los dos idiomas. Mocoideva, uiva, era o yo quiero. Los dos tienen que tratar de estar uno al lado del otro, ¿verdad? Porque si uno dice, yo soy bilingüe, tiene que dominar, o sea, si yo digo que soy bilingüe, debo de dominar los dos idiomas, mi castellano y mi guaraní. Si digo que soy trilingüe y hablo 3 idiomas, tengo que dominar los 3 idiomas. ¿Entienden? A eso se refiere. Después dice, Anga tu guaraní y putuboban. Ahora al guaraní debemos ayudarles. Yepeya se llama Yahabu Mishi Ñame Eshupe Yuruya. A Uñemo Akase Baretema Ojo. De todas maneras, aunque no le demos tanto interés, ¿verdad? Ya se está, digamos que está progresando ya el guaraní, ¿verdad? Porque antes mucha gente no querían hablar guaraní, inclusive la gente del interior no es que querían tanto hablar en guaraní, ¿verdad? Y un tiempo era que se prohibió luego hablar en guaraní. Entonces por eso es que el guaraní pasó por muchas situaciones, inclusive en la guerra, ¿verdad? Se utilizó como un idioma clave para despistar a los enemigos también. O sea que en mucho ya nos ayudó el guaraní, pero mucho también ya pasó por situaciones que inclusive querían sacar de la malla curricular, otros no puede salir y así. Todo un tema. Pero hay dos artículos. Sí. Los jugadores de fútbol también usan eso para comunicarse en el partido. Sí, La selección exactamente. paraguaya. Sí. La mayoría de las veces van a escuchar que en guaraní se comunican, ¿verdad? Y sí, esa es una estrategia también que ellos tienen para despistar. Bueno, después dice, Pocamo y umi nos induce de imaba guaraníes. Hay pocas personas ya los que no quieren escuchar del guaraní. Ha oñembojete jobo umi oñemo aranduba pupedis. Y dice que va tomando cuerpo, ¿verdad? Los que estudian sobre el guaraní. Muchos ya somos los bilingües, ¿verdad? O akaraku o ibajina guaranire naikanguiramo pueste ñahuajetas y ñanerendipotá. Dice que este interés que hay ahora, akaraku sería como que te interesa algo, ¿verdad?
si no se debilita, entonces vamos a llegar al objetivo, a lo que queremos. Ñanere Nipotaco. Hoy Haweisha, Ñanere Tangua, Iñecoy, Añeteta. O sea que todo, así como estamos, vamos a tener, o sea, dominar, hablar los dos idiomas. Bueno, después dice, Ñamba Pova era mocoideña neñe ere, ate cotebema ko angaña moi cuatiare mba epa yayapa. Dice que debemos de trabajar por los dos idiomas y debemos de anotar, o sea, escribir, hacer tipo un proyecto, a eso se refiere a muy cuatiares. Mba epa yayapota, ¿qué vamos a hacer? Amba echapa, que tamba es oikokuri, y que cómo sucedieron muchas cosas, dice. Angakatu, aguapu porame, yaguapu vaena. Ahora debemos de estar tranquilos, sentarnos todos juntos. Ya llegó con oikoa hambaepa. Volver a ver esto que sucede y qué cosas podemos hacer más, dice. Vaepa y catuya ya poder. Y ñamo a canacu pucoe, tangamburu, jacuatia jai, pure, yaracuerda. Dice, si podemos incentivar, ¿verdad?, a la gente de prensa. Uco es radio, Tangamburu televisión y Cuatiajay Pure sería los diarios, ¿verdad? Ya es chapa, no me veipa un guaraní me catuamay chapa para ver si no pueden dar un espacio al guaraní para que pueda crecer más rápido. Eso es lo que nos dice. Bueno. Con añe ello ayuda putepe pe omumbe upaiteba kai fijara hoy cuadeja sería como su idea, o sea, el mensaje que nos quiere transmitir. Porque dice en estas oraciones la que cuenta todo lo que el escritor quiere hacernos llegar es. Eso es lo que pregunta. Y dice, Hetamba oye yapo, guaraní oye purube jamá o paro. Teta amboewa dohe shakuai ñandetaba pe yaipuru jamo koiñe ñañeja avaina yaipuru oyoyaisha castellano ha guaraní. Pecoteve hoy purube guaraní umi omosarambiva maranducuera. ¿Cuál les parece la idea que realmente quiso transmitir el escritor? Profe. Porque en una parte dice que Anga tu para niña y putubo vaina dice. Yepe ya se llama ya jabo mishi ñame eshupe yuruya ha oñemoa kase baretema jobo. Después ahí en este último, en esta parte dicen, en el último párrafo, ahí pudo pajape, sería el último párrafo. Dice que inclusive quiere que se haga tipo un proyecto, ¿verdad? Y ñamba povera mocoiveña neñe ere hate cotevema con angaña muy cuatiares. Vaya para allá pota jamba ella que tamba eoicopuris.
Hetamba oye yapo guarani oye puruve hag̃ua opárupi tetãmbuegua ndohechakuaái ñande távape jaipuruha mokõi ñe'ẽ ñañeha'ãva'erã jaipuru ojojaicha castellano guarani tekotevẽ oipuruve guarani Unión Mozambique momarandukuéra eso. Puede ser también, sí, che, ñañeha'ãva'erã jaipuru ojojaicha castellano guarani. Eso es lo que pide, ¿verdad? Que el guaraní también esté a la altura del castellano, ¿entienden? O sea que si dice ñe'ẽ coin, pues ya no mocoive ñe'ẽ jaikuaaporãva'erã, ñañe'ẽkuaava'erã, ñamoñe'ẽkuaava'erã, ñahendukuaava'erã avei ha jajaikuaava'erã, ¿sí? O sea que todo eso. O sea que es dominio, sería dominio de las dos lenguas. Cuando alguien domina, tiene que saber bien. No sé si la vez pasada ya les dije que el uso del diccionario no se olviden, ¿sí? Porque la mayoría de ustedes, el problema que tienen es no saben el significado de las palabras, ¿verdad? Entonces, si ustedes no usan el diccionario, nunca van a superar esa parte. Y ustedes van a tener también en la facultad guaraní. Les cuento que en todas las carreras está guaraniñé. Yo enseño también en la facultad y en todas las carreras está guaraní. Así que no se van a librar. Y esto que ustedes están estudiando ahora, esto es lo que van a dar todo en la facultad. Así que si ustedes aprenden bien esto ahora, en la facultad ya van a dominar lo que es su guaraní básico. Guaraní básico se llama en la facultad la materia. Bueno, entonces dijimos she el primero. Segundo, coañe yo ayuda putepe peje iba hoy putubonte va esa cabeza mua ambueñe yo ayuda peje iba ja Guaranime oñeme yuruya. Guaranime oñe putubo vaina. Mocoive ñaneñe ereje oñembapo vaina. Guaranija castellano oí vaina oyuquere. Che. Oñe putubo vaina. Sí, porque dice, con año yo putebe peje iba, hoy putubón te va. Esa cabeza mua ambueñe yo peje iba jae. Sí, oñi putubón, bueno, eso es lo que pide, lo que quiere. Jai pubo peteija, oñe, sería el primer, jai pubo es párrafo, ¿sí? El primer párrafo. ¿De qué habla? Lo que ahí te pregunta. Ahí dice, en el primero dice, ñaneretánico jeracua tetambuere, iñeco hija y pupe, oñeñeja castellano guaraní, upe sheiténico jina, angacatú ñande daya jechacuay, uajeva ñaneretame ndo jechacuay upeva, daiporiwi mba'e jaipyre. Castellano guaranime. Aupeva eramu ñandetava. Ñanereta roba. Opamba ella yayapo eramu coiveñe emes. Ñanereta oye kuaja oparupi oye puruwi koape mukoñe. Daya güero jorija ñaneñe guare castellano a guarani. Dai porija yeja ipure guaranime
meme ojejakoba. Tekoteveha jahechauka ñande jaipuruha mokõi ñe'ẽ. ¿Cuál es la idea principal? La idea principal. Ñane retãme ojeikuaaha opa rupi ojeipurúgui ko'ápe mokõi ñe'ẽ. Sí. A sería. Ahí dice. Ñane retãniko herakuã tetã ambuére ñe'ẽ koĩhádice. Esa es. Bueno, 4. Aihára ombosýi omombe'uséva. Jahechakuaava'erã añetehápe jaipuruha mokõi ñe'ẽ. Hetáma oñemba'apo mokõive ñe'ẽ rehehápe. Ñane retã herakuã porã ojepurúgui ypýpe mokõi ñe'ẽ. Ko'ág̃a rupi hetaiterei oĩ oñemoarandúmava guaraníme. Ombo'ysýi sería nombrar. Ombo'ysýi. Aihára. Omombe'uséva. ¿Qué es lo que quiere contarnos? Jahechakuaava'erã añetehápe jaipuruha mokõi ñe'ẽ. Hetáma oñemba'apo mokõive ñe'ẽ rehehápe. Ñane retã herakuã porã ojepurúgui ypýpe mokõi ñe'ẽ. Ko'ág̃a rupi hetaiterei oĩ oñemoarandúmava guaraníme. Profe, en ese ejercicio no tenemos nosotros que ordenar como la secuencia, porque en los resultados hay varios. Ah, sí, cierto. Hay que nombrar, es como orden secuencial. Sí, exactamente. Y leer para ver a cuál corresponde. Ver si comienza con A, ¿verdad? Con She, de acuerdo a lo que ahí dice, ¿verdad? Mirar el texto y ver. Por ejemplo, A, si comienza con A o con A nasal. Ahí dice ñandenda jahechakuaa y dice og̃uahẽva ñane retãme ndohechakuaa upéva, o sea, no nota. Sería ñane retã niko herakuã tetã ambuére ñe'ẽ koĩha. Con eso puede comenzar, ¿verdad? Sí. Con eso puede comenzar, porque ese está en el primerito. Entonces sería la que comienza con she, ¿verdad? A nasal. Después la A dice jahechakuaava'erã añetehápe jaipuruha mokõi ñe'ẽ. Y ese también, ese le sigue acá, ¿verdad? Para mí es el A nasal. Sí, A nasal es. Después dice en el 5, Aihara ohupytyse ohaívo, castellanos a guaraní, me dice. Oipota guaraní ojeguerohoryve ñane retã ambue tetã rupi. Oipota opavavéva ohecharamo ñane ñe'ẽ mokõiha
Oipota pukoe tangamuru hakuatia haipyre jarakuéra oipuru Guarani. Oipota oñemba'apove oipuruma ñetehápe mokõive ñe'ẽ ñane retã. ¿Cuál sería? El Sí, porque, bueno, en realidad quiere también que se utilice más en los medios de prensa, ¿verdad? Pero también su objetivo verdadero es que tenemos que trabajar más para que eso suceda. O sea, que debemos hacer más cosas, ¿verdad? A eso se refiere. Oipota oñemba'apove ojeipuru hag̃ua ñetehápe mokõive ñe'ẽ ñane retã. Sería ñe'ẽ kangy heise avýva. Sería el antónimo de kangy. ¿Cuál va a ser? Topehy, Marete. Sí, marete. Muy bien. Poka ñe'ẽ heise jojáva. Poca sería poco. Sai. No, heise jojáva es sinónimo, no es antónimo. Sai. Sí. Muy bien. Sai sería poca, poco, sai, poco. Ñeteva ñauajeta hina. ¿Cuál es? Ela. Que lleva ina, hina. Sí, arangagua, pupupe. Muy bien. Ñeteva oiko kuri, oí. ¿Cuál es el que se utiliza kuri? Pretéritos recientes. Ara. Volveua. Sí, muy bien. Aran volveua. Volveuaitepe. Muy bien, es el que lleva kuri. Con añe apitepe jaeñe teba areal. ¿Qué era areal, profe? Voy a volver a explicar. Ahora voy a explicar así y después vamos a ver con el material que yo tengo. Vamos a practicar otra vez los tres. Areal, aireal y shendales. Para que la vez pasada no practicamos otra vez esto, ¿verdad? O sea, no repasamos. Creo que sí ya. Pero ya no se acuerdan. O no sé si justo ese día no te conectaste, no sé. Pero vamos a practicar otra vez. Bueno, sí, yo había visto que dicho, pero no me acuerdo. Areal es cuando mi primera conjugación comienza con A. ¿Sí? Voy a conjugar el verbo, ¿verdad? ¿Cuál es acá? Verbo. Ñame. Sí, el único verbo que tengo ahí luego es ñame, ¿verdad? Porque reta no es verbo, va no es verbo y reta otra vez también está ahí, ¿verdad? Estos son sustantivos. Entonces ñame. Voy a conjugar she, ame, ¿ves? Comienza con A, mi primera conjugación. Y aireal comienza con ay, she, aipota, she, aiputubo. ¿Entendés? She, amba, po, por ejemplo, es areal, ¿verdad? Porque comienza con A, mi primera conjugación. Entonces acá va a ser ñame. En el 11, con A va ñe yo ayu aputepe jae ñe te ya vaisha guava. Sería adverbio de modo. Me tiene que contar cómo sucede la acción. Oñeva ñaneretame ñaneretarova oñemoacase baretema mocoinve ñaneñere. Acuérdense, mi adverbio tiene que estar al lado del verbo. ¿Sí? La acción y me cuenta cómo sucede la acción cuando es adverbio de modo. Entonces, ¿cuál va a ser ahí? Atiendan que tiene que haber el verbo. She. She. Muy bien.
Oñemoacase sería mi verbo. She añemoacase, de reñemoacase, jae oñemoacase. ¿Verdad? Y baretema es lo que me cuenta. Baretema sería mi adverbio de modo. O sea que se levanta fuertemente, lo que dice ahí, ¿verdad? Baretema. 12. Moñera, amoñe eva ekue oñe guaraní ñe'ére, pukoe hatanga mburýre, karai ñe'ẽ ha guaraní ñe'ére, karai ñe'ére. Caray, ñe'ére. Karai ñe'ére es karai ñe'ẽ castellano. ¿De qué hablaba? Guaraní. Guaraní ñe'ére, sí. En realidad habló de los dos. Karai ñe'ẽ ha guaraní ñe'ére. De los dos habló. Porque bilingüe, ¿verdad? Entonces va a ser anasal, ¿sí? Karai ñe'ẽ es español o castellano y guaraní ñe'ẽ es el guaraní, ¿sí? La anasal va a ser. Bueno, ¿estamos todos bien? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a pasar otra vez a lo que son los verbos. Luego vamos a repasar. Vamos a repasar más otra vez todo. El de los adverbios, creo que podemos volver a repasar. Sí, Yo no estuve en esa ahorita clase. vamos a repasar. Vamos a repasar verbos, adverbios, sustantivo y adjetivo. Porque después vamos a completar vamos a hacer un análisis de un texto que yo tengo acá, donde vamos a utilizar todo eso, vamos a practicar eso, ¿sí? ¿No? Ahí se ve mejor, ¿verdad? Después yo les voy a poner si quieren sacarle fotos, lo que sea, ¿sí? Así ustedes cuando ya tienen y cuando tienen tiempo de repente ya pueden leer, hacer unos ejercicios con relación a esto. Bueno, ñete baja eumini eje iba va epoico. Oye yapo va eishapa oñei tera oñeñandu. Ha oje shauka ara ava oñeñe evago. Es la palabra que dice qué ocurre, qué se hace, cómo se está o se siente, indicando tiempo y persona. Ñeteva huereco, el verbo tiene ñerapo. Ñerapo viene a ser la raíz de la palabra. ¿Sí? Ñerapo. Por ejemplo, APGI, caru. Entonces, caru, jaina, ñerapo, es la raíz de mi palabra. Bueno, jañepejetai son partículas, oijinambo bewa, que son partículas prefijas. Antes de mi raíz sería o. Cuando voy a conjugar sí o sí, tengo que utilizar con las partículas, porque no podemos decir she carun de caru, porque no suena bien. Shea caru, dere caru. Shea caruta, dere caruta, jaeo caruta, ¿verdad? Entonces, se utiliza con partículas, ¿verdad? Bobewa, como les dije, son las partículas prefijas que se le llama en el castellano. Y ñepejetai, rirewa, tena, upeigua, de las dos formas se le llama, son las partículas sufijas, ¿sí? Entonces acá, caru es mi raíz, ¿verdad? Peajaina ñera po, de mi verbo. A o huerecoco añe epejetai bobewa jaejina o a
ñepejetairiregua tera upeigua ha'eta. ¿Ven? Entonces, sí o sí tiene partículas al conjugar el verbo. Sin las partículas no vamos a poder luego conjugar. Sí o sí necesita de esas partículas. Apebe yaguarecojina ñeteba ñemujenda, clasificación de los verbos. Mabaitepa oyapoba rupi o ñemujenda coisha. Según la acción del sujeto o agente se clasifican en. Y ahí está. Activos. Pera areales. Jae umi que iba baeapo jaoñemo sunsuñe pejetai papu javare jewandire. Son los que expresan acción. Se conjugan con partículas de número y persona. Y ahí están las partículas. Página ñe pejetai. Are o ya se utiliza con verbos orales. ¿Sí? Oral dice ahí. ña se utiliza con verbos nasales. Ro, pe, o. Y ahí dice areales ñemosusupe tenja puaepe, primera conjugación en a, ¿sí? Puae a pejina. O sea, el primerito acá, cuando es areales comienza con a. ¿Ven? She acaro, she hace, she amba po. ¿Sí? Tiene que comenzar con a. Entonces, eso se le llama activos o areales. ¿Sí? ¿Está? ¿Entendieron? ¿Se entiende, verdad? Sí. Bueno, después tenemos mixtos o aireales. Ae umiñe teba oipuruba puae y ñepe jetai papu javare jewa. Jañe era po apitepe. Iñemo sunsu ñepinujame o hueraja ay lleva. Son los verbos que llevan el fonema y entre las partículas de número y persona y la raíz, primera conjugación en ay. Acá clara, primera conjugación en ay. Y ahí está techapona, ¿ven? She, ay, potá. Mi verbo tiene que comenzar el primero con ay para que sea aireales. Y el que es areales es con a nada más, ¿sí? Acá dice, she ay potá, dere y potá, jae o potá, ñandeya y potá, orero y potá, pepe y potá, ecuera o potá. Y está kunti también, el verbo kunti que es cortar, ¿verdad? She ay kunti, dere y kunti, jae o kunti, ñande y kunti, orero y kunti, pepe y kunti, ecuera o kunti. ¿Sí? Entonces, areales con a, mi primera conjugación. Primera conjugación del singular sería, ¿verdad? Primera persona del singular, she, ¿verdad? Tiene que comenzar con ay cuando es aireales y cuando es areales con a. Después está el otro que se le llama pasivos, atributivos y shendales. Jae umi o uva tero ya ñete ya terañi etebawi uñen boyabos y secuera terarangüe jando huera jai ñete jetai papu java rejewa. Son los que se forman con sustantivos, adjetivos, adverbios y verbos a los que se agregan pronombres personales en lugar de partículas de número y persona. ¿Sí? Tiene que ir unido a mí. Sustantivo, adjetivo, adverbio o verbos, los pronombres, ¿sí? Pronombres personales que se llaman teranango. Y ahí está el ejemplo, ¿ven?
she, por eso se llama shendales, ¿sí? Entonces, she con e, si vamos a conjugar, dene con e, jae y con e, ñande, ñane con e, ore con e, pene con e, jaecuera y con e. Que a es sucio, ¿verdad? Esta es una acción. She que a, de que a, jae y que a, ñande que a, ore que a, pende que a, jaecuera y que a. Este viene a ser un adverbio, ¿verdad? Adverbio de tiempo sería, ¿verdad? A sería una acción, un verbo, y ubate sería un adjetivo calificativo. Ahí. She ubate, dende ubate, jae ubate, ñande ubate, ore ubate, pende ubate, aecuera y ubate. ¿Se entendió? Es muy fácil. No es nada difícil. Sí, se entendía, profe. ¿Eh? Se entendía, profe. Ah, bueno. No sé si van a querer... Le van a... ¿Quieren sacarle la foto? Sí, ¿por qué? Así les voy a... A ver. Esperen un ratito. No mancha.